dificultades que sufren los periodistas en muchos lugares del mundo para cumplir con su obligación de informar. 2009 acabó con 76 periodistas asesinados. Otros 2 han muerto en el arranque de este 2010. Nos vamos a Barcelona porque allí está María Dolores Massana, presidenta de Reporteros Sin Fronteras. Buenas noches. Buenas noches. Antes de abordar ese informe, me gustaría detenernos en la situación en Haití. Veíamos al comienzo la labor que están haciendo algunas emisoras de radio para ayudar a buscar a familiares desaparecidos. ¿En qué condiciones están trabajando y qué consecuencias tiene el hecho de que no puedan emitir? Bueno, las condiciones en que están trabajando son deplorables. De hecho, la prensa haitiana de Haití se halla en ruinas, los medios destruidos, los periodistas damnificados, alguno muerto. Entonces, como es fundamental en estos momentos, la radio siempre en cataclismos ha sido lo que siempre ha salvado la información y poder transmitir, encontrar a la gente, los familiares, los perdidos. Después del seísmo solamente quedaron 3 emisoras hábiles en Haití. Ahora en estos momentos hay unas 20, pero hay una falta de medios. Entonces, desde Reporteros Sin Fronteras hemos puesto en pie con la cooperación y el material facilitado por un grupo de prensa canadiense que se llama Quebecor, un centro operativo de urgencia para los medios de comunicación. Y esto lo hemos hecho en el centro de Puerto Príncipe, de la capital, en el barrio de Canapé. Y allí, con portátiles, con teléfonos, con móviles, con generadores, no hay electricidad. Y entonces creemos que es fundamental. Además lo publicitamos porque periodistas que hayan haitianos y no haitianos que estén por allí y no tengan los medios, que acudan a este centro levantado por Reporteros Sin Fronteras con la cooperación de Quebecoar, y también la República Dominicana nos está aportando medios. Esto por un lado, y por otro lado hemos lanzado una campaña de salvar la prensa local. Hemos abierto en nuestra página de Reporteros Sin Fronteras una ventana para donativos para reconstruir los medios de comunicación. O sea, no se trata solo de ayudar en este momento, sino de dejar otra vez unas estructuras montadas para los medios de comunicación de Haití. Hoy también los periodistas que informaban desde el aeropuerto han sido desalojados. Parece que por motivos de seguridad. ¿Tienen ustedes alguna información al respecto? Sí, directamente por los corresponsales de esta casa, de las que estamos hablando. Les han desalojado por motivos de seguridad, como hace siempre el ejército americano, a menos que sean los periodistas que van empotrados o en paper, como queráis llamarlo, en sus filas. Protestaban obviamente, pero bueno, también queremos decir que si se trasladan a Puerto Príncipe tienen las puertas abiertas de nuestro centro operativo de urgencias. Esto suele ser usual cuando hay intervenciones del ejército americano que aparten a los periodistas. Si le parece, vamos ya con ese informe de Reporteros Sin Fronteras del año 2009. 76 periodistas asesinados, son un 26% más que en 2008. ¿Cuáles son las principales amenazas para los informadores? Bueno, a día de hoy las principales amenazas siguen siendo obviamente los países en guerra, los países en conflicto. Digo en guerra, pues puede ser Irak, Afganistán; países en conflicto, pues puede ser toda la parte palestina, es decir, Palestina ocupada por Israel. Pero después ahora se están configurando una nueva amenaza, que son los países que celebran elecciones. O sea, en los países que celebran elecciones sin garantías, que no haya fraude electoral, se han convertido en una amenaza terrible para la prensa y para los periodistas. Y tenemos el ejemplo reciente que ocurrió en Irán, que tras las elecciones ha habido un éxodo de periodistas que han tenido que irse de Irán porque los amenazan, los encarcelan. Tampoco dejaron moverse bien a la prensa extranjera. Lo mismo ha ocurrido en las elecciones de Sri Lanka. O sea que se configura una cosa que hasta el día de hoy no nos había preocupado, nos empieza a preocupar, porque esto comporta el éxodo de los periodistas. Y por primer año, Reporteros Sin Fronteras hemos censado cuántos periodistas se han exiliado durante el 2009. Son 157. Se han exiliado porque en sus países corren peligro de la vida, de cárcel. Y os tengo que decir, para que os hagáis una idea, que de estos 157, 50 son iraníes, 29 de Sri Lanka, en la línea de lo que os contaba antes, ¿no? Y luego ya pues viene México, Colombia, Guinea, Afganistán, Etiopía, bueno, en fin, los países en donde no hay libertad de prensa y se persigue a los periodistas. Aunque no son precisamente ejemplos lo que faltan, queremos detenernos
en Marruecos. Allí la libertad de prensa no vive buenos momentos y muchos periodistas y medios de comunicación acaban en los tribunales. Tampoco Internet se salva de la persecución. No son buenos tiempos para la libertad de expresión en Marruecos y el constante desfile de medios de comunicación ante los tribunales en los últimos meses sería la constatación y, por supuesto, también las condenas. 2009 terminó con la del director del diario Akbar Al-Yum y el caricaturista titular del mismo, Khalid Guedar, 4 años de prisión, cada uno por haber publicado en el periódico una caricatura del príncipe Mulay Ismail, primo del rey Mohamed VI. La estrella incompleta en la bandera fue interpretada como una simbólica estrella de David judía, lo que provocó la acusación y condena por ultraje a la bandera. Considero que es muy mal indicio, un mensaje muy fuerte para toda la prensa marroquí de que la autoridad no va a ser tolerante a partir de ahora. Este es el problema. El largo cierre preventivo del diario ocasionó pérdidas millonarias a los editores. Otro veredicto reciente, el que condena al director del diario Al Jarida Al-Ula a 1 año de prisión por haber ido algo más lejos de la información oficial, la que marca la agencia MAP en relación a la enfermedad del rey Mohamed VI el pasado verano. En ambas sentencias queda en suspensión o en aplazamiento el ingreso en prisión, pero son solo algunos de los casos que convulsionan de forma constante a la prensa en Marruecos. Más allá de los tribunales, el cerco policial impuesto ante la casa en el Ayun del activista saharaui Aminatu Haidar, que impidió el acceso a los medios de comunicación nacionales e internacionales, fue el último ejemplo, hasta ahora, que evidenció las cortapisas a la prensa denunciadas desde hace tiempo tanto por sindicatos marroquíes como por Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch. El territorio Internet y en concreto la llamada blogosfera quedaba como una ventana abierta a aires nuevos, pero también ahí se cierran opciones. Una reciente condena de cárcel a un blogger en Agadir por hacerse eco de las reivindicaciones estudiantiles de una biblioteca y de mejores condiciones para los transportes ha renovado las alarmas que ya sonaron en otros 3 casos precedentes de internautas que pisaron la cárcel por publicar informaciones incómodas. La página de Internet Voces Amenazadas sitúa a Marruecos entre los 10 países que suma más persecuciones contra los blogueros. María Dolores Massana, hablábamos de Marruecos, pero podríamos hablar de muchos otros países. ¿Cuáles son los que más trabas ponen a la hora de informar? Bueno, los que más trabas ponen a la hora de informar son los países que no son democracias consolidadas, obviamente, que son países totalitarios o dictaduras, o países de partido único, como pues China, y luego, aunque sea una democracia parlamentaria, pues Irán, ya lo he mencionado antes, pero luego ya van todos los países de la Centroamérica que este año han experimentado una degradación brutal con lo de los ataques a la prensa y a los periodistas. Entonces, pues ahí hay países que son dictaduras como Cuba, que tiene 25 periodistas encarcelados, pero otros que no son dictaduras como Colombia, que matan periodistas, que los secuestran. En Venezuela, que el presidente Chávez se ha hecho casi con todo, ha cerrado casi todas las emisoras desde que empezó con Globovisión. Y entonces, bueno, toda una serie de países que nos preocupa muchísimo, mientras vemos que el Cono Sur, como es Argentina y Chile, están subiendo categoría en la clasificación general, pues estos países de Centroamérica